Hola chicas y chicos, continuamos en la filosofía moderna con David Hume, 1711-1776, por lo tanto lo situamos ya en la Ilustración. Es un pensador escocés y lo que va a hacer es llevar hasta sus últimas consecuencias la propuesta del empirismo de John Locke, por eso hablamos de empirismo radical, en el sentido de que llega hasta sus últimas consecuencias, hasta el final, hasta asume las consecuencias de esos presupuestos que veíamos del empirismo, ¿no? ¿El objetivo de su filosofía cuál es? Pues lo que pretende es investigar la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque entiende que todas las ciencias están relacionadas con ella, con la naturaleza humana. ¿De acuerdo? Parte en su propuesta epistemológica del conocimiento de lo que es el empirismo y considera que la experiencia y la observación son el origen, pero también el límite del conocimiento. Todo conocimiento se origina a partir de la experiencia, que eso ya con John Locke había quedado establecido, pero toma en un sentido muy fuerte que también el límite de la experiencia, perdón, el límite del conocimiento es la experiencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué se plantea? Se plantea investigar los límites y posibilidades del conocimiento humano. Y eso hace que entendamos que en David Hume hay una actitud crítica de análisis sobre cuáles son las capacidades, posibilidades y los límites del saber. Por eso, él investiga la naturaleza humana, ¿de acuerdo? Y parte de ahí. Esto lo vamos a ver muy por encima, pero quedará claro a lo largo de las sucesivas explicaciones, ¿de acuerdo? Los principios del empirismo de Hume podemos entender que son estos cinco. Hay un presupuesto empirista que acaba de quedar establecido, ¿no? Todo conocimiento, todo contenido del pensamiento, todo conocimiento deriva de la experiencia, sea esta experiencia interna o externa, ¿de acuerdo? Hay un principio de inmanencia, es decir, en la mente solo hay imágenes o percepciones y precisamente va a ser con esto con lo único que estamos en contacto, ¿no? Con las imágenes o percepciones que tenemos de la realidad, pero no con la realidad misma. Hay un principio de copia, que lo veremos ahora al principio, por el cual todo contenido en nuestra mente, toda idea, es una copia de ¿qué? De una impresión. Ya veremos lo que es una impresión. Hay un principio de asociación de ideas que establece que todas estas ideas, estas imágenes o percepciones que están en nuestra mente se relacionan entre sí siguiendo tres principios, el de semejanza, contiguidad y causa y efecto. Y luego niega las ideas generales, los conceptos abstractos o los universales, que habíamos hablado alguna vez de ellos en la filosofía medieval, porque solo hay ideas particulares, ¿no? Y bueno, son los presupuestos y las consecuencias a las que llega David Hume. El conocimiento, como ya hemos visto, la experiencia es origen y límite del saber, ¿de acuerdo? Toda la capacidad intelectual, epistemológica del ser humano está limitada por la experiencia, por los datos sensibles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el conocimiento es elaborado a partir de percepciones sensibles. Esto, frente al racionalismo que habíamos estudiado también, implica que no hay ideas innatas. No hay nada que esté en nuestra mente de por sí, es decir, todo contenido mental deriva previamente de la experiencia. Por lo tanto, no hay ideas innatas. Toda idea deriva de la experiencia. En la experiencia, siguiendo a John Locke, él va a diferenciar entre las sensaciones y las percepciones. Las sensaciones son las impresiones. ¿Cuándo se produce una impresión? Cuando tenemos un objeto delante de nosotros. Y entonces tenemos una sensación que tiene un alto grado de viveza e intensidad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la viveza y la intensidad es lo que nos permite diferenciar las impresiones de las ideas. ¿Qué es la idea? Aquello que queda en nuestra mente una vez que ha desaparecido la impresión. Y se basa en la memoria y en la costumbre. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el origen de nuestras ideas? Porque previamente han tenido una impresión y de ella ha quedado en nuestra mente, por la memoria y la costumbre, una ligera semejanza, ¿de acuerdo? Pero no queda la impresión. Pensar, por ejemplo, en un dolor de muelas. Cuando os duelen las muelas, mientras os está doliendo, os duele mucho con gran viveza e intensidad. Pero después de que deja de doler, podemos recordar, rememorar cómo había sido el dolor de muelas. Podemos pensarlo también, y es un ejemplo que pone David Hume, con una rosa, ¿no? Cuando olemos una rosa o cuando nos pinchamos con una rosa, ¿no? Con esas espinas que tienen en su tallo. Es decir, pues una cosa es cuando eso ocurre y tenemos la impresión, y otra cosa distinta es cuando, después de ocurrido ese hecho, recordamos o rememoramos aquella idea, ¿no? Y entonces lo que tenemos es efectivamente una idea, pero no la impresión. ¿Cómo diferenciamos una de otra? Por el grado de viveza e intensidad. Las impresiones tienen un mayor grado de viveza e intensidad, ¿de acuerdo?
En el texto de las investigaciones sobre el entendimiento humano, dice: todas nuestras ideas, todos nuestros contenidos mentales o percepciones más débiles son copias de nuestras impresiones más intensas, ¿de acuerdo? Aquí vemos esa característica, que la impresión es intensa y es lo que diferencia de las ideas, que son débiles. Las impresiones, pues hay dos tipos. Las impresiones podemos tener de sensación, que nos informan del mundo exterior y que intervienen los sentidos externos, o de reflexión, a partir de las cuales conocemos nuestro mundo interior, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que las impresiones aparecen aisladas entre sí. Sí, están aisladas. Por lo tanto, necesitamos un principio, una causa que unifique las impresiones para posibilitar el conocimiento, y esas causas, esos principios, son las leyes de asociación de ideas. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas leyes de asociación de ideas tienen un ámbito de aplicación que es nuestra propia mente, porque sirven para organizar las impresiones que llegan aisladas a ella. Estas leyes de asociación de ideas son tres: de semejanza, de contigüidad en el espacio y el tiempo, y de causa y efecto. ¿De acuerdo? De semejanza. Por la ley de semejanza tendemos a agrupar ideas en virtud de que se parezcan o generemos una identidad entre ellas, de tal modo que empleamos un nombre único para referirnos a ella y generamos los conceptos universales, esas ideas generales que hemos dicho que no corresponden con una impresión, porque no tenemos impresión de las mismas. Tenemos siempre impresión de la experiencia, tenemos impresiones de objetos sensibles, de particulares, pero no de seres universales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues que vemos un hombre, vemos dos hombres, vemos tres hombres, vemos cuatro hombres, y en función de la semejanza que existen entre ellos, generamos el universal del hombre. Pero eso es un producto que realiza nuestra mente, porque lo que hace es organizar las impresiones que llegan aisladas a nosotros en función de la ley de semejanza, ¿de acuerdo? Con los triángulos ocurriría lo mismo. Vemos un triángulo, dos triángulos, tres triángulos, 1000 triángulos, 4000 triángulos, y al final organizamos toda esa experiencia sensible que llega desorganizada bajo la ley de semejanza en una única idea, que sería la idea de triángulo, ¿de acuerdo? Y construimos los universales. Cuidado, que construimos los universales dentro de nuestra mente. ¿Eso qué implica? Que no existe, no hay una correspondencia en la realidad con esa idea que nosotros tenemos de el ser humano o el hombre o el triángulo. Luego está la ley de contigüidad en el espacio y en el tiempo, ¿de acuerdo? En función de la proximidad temporal o espacial que hacemos, pues generamos una idea compleja, ¿de acuerdo? Es decir, si vemos dos cosas que están cercanas en el espacio y en el tiempo, las relacionamos. De tal modo que si vemos una madera lisa, vemos cuatro patas, es decir, y vemos que están cercanas en el espacio y en el tiempo, ¿qué hacemos? Pues las agrupamos y formamos la idea de mesa. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la ley de contigüidad en el espacio y en el tiempo. Las impresiones que aparecen conjuntadas o continuas en el espacio y en el tiempo tendemos a unificarlas en una idea compleja. Y luego estaría la ley de causa y efecto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, viene un poco en la derivación de la ley de contigüidad en el espacio y el tiempo, ¿de acuerdo? Cuando vemos dos impresiones que son cercanas en el tiempo, tendemos a establecer relaciones de causalidad entre una y la otra, de tal modo que si vemos que una bola de billar golpea a otra, lo que inferimos, ¿qué es? Que la primera es causa del movimiento de la segunda. Para Hume, que ya lo veremos cuando haga la crítica a la causalidad, esto no es así. Nosotros lo que vemos es el movimiento de una primera bola de billar, luego vemos el movimiento de la segunda bola de billar, y dado que se dan muy cercanos en el tiempo y en el espacio, establecemos una relación de causalidad. Pero realmente no existe esa causalidad fuera de nosotros. Simplemente existe como una ley de causa y efecto que nos permite organizar las ideas. Entonces, bueno, la ley de causa y efecto pues la aplicamos para establecer relaciones de causalidad entre las impresiones que aparecen muy cercanas entre ellas. Y luego tenemos la formación de las ideas complejas. Partimos de la experiencia, como ya hemos visto. A partir de la experiencia lo que tenemos es primeramente una impresión. Las impresiones pueden ser de sensación o de reflexión. Las de sensación nos ponen en contacto con el mundo exterior y la reflexión con el mundo interno, ¿no? Y a partir de estas impresiones,
lo que se genera en nuestra mente son las ideas. Las ideas pueden ser simples, cuando queda en nuestra memoria, en nuestra mente, el recuerdo de una impresión previa, y luego pueden ser complejas. Las ideas complejas, pues ya había sido también establecido por John Locke, son los modos, las relaciones y las sustancias. ¿De acuerdo? Lo importante de las ideas complejas es entender que las produce la mente. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros tenemos toda idea simple es precedida por una impresión, pero las ideas complejas no. Las ideas complejas las elabora la mente a partir de las ideas simples, utilizando las leyes de asociación de ideas. Por lo tanto, estas ideas no tienen una correspondencia en la realidad. ¿De acuerdo? Y luego ya veremos más adelante los problemas que se establecen en torno a las ideas simples, porque nosotros cuando hablamos de las ideas simples en David Hume, estamos hablando también de los contenidos mentales, que derivan de una interpretación que hacemos de las impresiones, que derivan a su vez de la experiencia, de las sensaciones. Por lo tanto, siempre hay que entender que si la realidad está aquí, en la experiencia, antes de la experiencia, nosotros a través de la experiencia tenemos un filtro que se deriva la impresión, de ahí se derivan las ideas, y de las ideas siempre lo que hacemos es elaborar las ideas complejas. Lo que me interesa es que veáis que estamos muy lejos de la realidad en David Hume, ¿de acuerdo? Porque estamos aquí, en las ideas simples, y la realidad está aquí antes de la experiencia. El problema es cómo podemos salir del sujeto, de esas ideas, para conocer la realidad tal y como es. Establece Hume dos tipos de conocimiento, que tiene también relación con esta distinción entre las ideas y las impresiones, que es conocido como el tenedor de Hume, ¿de acuerdo? Nos va a hablar de las relaciones de ideas y de las cuestiones de hecho, ¿de acuerdo? Las relaciones de ideas, ¿qué son? Pues son las relaciones que se establecen entre las ideas, pero las ideas son nuestros contenidos mentales. Eso hay que tener siempre en claro. Entonces, ¿por qué se rigen estas relaciones de ideas? Se rigen por el principio de no contradicción para determinar su verdad. Son las que se denominan las verdades de razón y son propias de la lógica y de las matemáticas. Y aquí podemos establecer demostraciones acerca de la verdad de estas ideas, ¿de acuerdo? Por otra parte están las cuestiones de hecho. Las cuestiones de hecho son aquellos conocimientos que se refieren a la realidad exterior. Y como se refieren a la realidad exterior, dependen ¿de qué? De la experiencia. ¿De acuerdo? Y como se refieren a la experiencia, ¿cómo podemos indicar si esos conocimientos son verdaderos o falsos? Pues si hacemos referencia a la experiencia, solo podemos hacer atendiendo a la experiencia. Por lo tanto, son las verdades de hecho. ¿De acuerdo? Si yo digo que la chaqueta que llevo hoy puesta es azul, pues ¿cómo sé si esa chaqueta realmente es azul? Pues atendiendo a la experiencia, diciendo, sí, mira, es azul, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta que las cuestiones de hecho, esto es una cuestión bastante importante, ¿de acuerdo? Las cuestiones de hecho no se rigen por el principio de contradicción. Por lo tanto, lo contrario de un hecho siempre es posible. Es decir, que yo lleve una chaqueta azul es posible, pero también es posible que llevara otra chaqueta, una roja, una verde, una negra. Lo contrario de un hecho siempre es posible, ¿de acuerdo? Y aquí no hablamos de demostración, sino que hablamos de prueba, ¿de acuerdo? ¿Esto qué implica que en las relaciones de ideas tenemos un conocimiento cierto y seguro y necesario, mientras que las cuestiones de hecho, como lo contrario de un hecho siempre es posible, pues tenemos un conocimiento probable, ¿no? Aquí lo tenéis en el esquema, tenemos un conocimiento que se divide en relaciones de ideas y cuestiones de hecho. Las relaciones de ideas son susceptibles de demostración a partir de aplicando el principio de no contradicción y ofrecen un conocimiento cierto, mientras que el conocimiento de las cuestiones de hecho son susceptibles de prueba, porque lo contrario de un hecho es siempre posible y son susceptibles de prueba, lo que posibilita que el conocimiento sea meramente probable, posiblemente. Si posiblemente el profesor de filosofía, mientras hace esta explicación, lleva una chaqueta azul, pero también es posible que no la lleve. Y bueno, y con esto pues hemos visto la primera parte del pensamiento de David Hume. Espero haber sido claro, que os sea útil. Cualquier duda, pues preguntarme en clase.
Bueno chicos, continuamos.